Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la pelvis ósea. La pelvis ósea está constituida por los huesos coxales, derecha e izquierda, y el sacro por detrás, estableciéndose la articulación sacroilíaca por detrás, como dijimos antes, y hacia adelante cerrándose a través de la sínfisis púbica. El coxal está formado por tres piezas óseas embriológicamente: el hueso ilíaco por un lado, el pubis, lo encontramos por delante y por debajo, y el isquion, que se encuentra por debajo y por detrás. Cuando se fusionan las tres piezas óseas, ¿qué pasa? Se forma una superficie articular, denominado cavidad acetabular. Ahí vemos la cavidad acetabular y ustedes pueden observar que el acetábulo está formado por dos regiones. Vemos una parte bien periférica, ahí lo pintamos, denominado fascia lunata, que es la superficie articular, y una parte central, denominada transfondo del acetábulo, por donde se inserta un ligamento que va a constituir el ligamento redondo. Ese ligamento redondo une, por un lado, esta cavidad articular junto con lo que sería la cabeza del fémur. Por otro lado, por debajo vamos a encontrar un orificio articular que corresponde al agujero obturador, que en este caso lo estamos viendo que está tapizado por esta membrana, la membrana obturatriz. En su conjunto, la pelvis está dividida en dos regiones a través de este orificio que vemos aquí, que corresponde al agujero pélvico, que se forma por un lado por el sacro, los alerones del sacro, el estrecho superior, que sería una línea imaginaria que pasa por aquí, ¿sí? Y en su conjunto, como dije, constituye el agujero pélvico. Este agujero pélvico divide a la pelvis en una pelvis mayor. Acá lo vemos, una pelvis mayor, que es todo esto, y que contiene los órganos abdominales, y una pelvis menor, que lo encontramos por debajo, y que va a contener a los órganos urorectogenitales. El sacro se encuentra reforzado por varios ligamentos: los ligamentos sacroiliacos anteriores, acá lo vemos, los ligamentos sacroiliacos posteriores. Hacia arriba vamos a tener los ligamentos iliolumbares. Por detrás se encuentran reforzados por dos ligamentos, uno anterior, el ligamento sacrociático menor o sacroisquiático, y por detrás el ligamento sacrociático mayor. Con respecto al hueso ilíaco, vamos a ver que este es un hueso cuadrangular, aplanado, que con respecto al plano sagital observarán que están oblicuados a 45 grados. Cada uno de estos tiene una forma de S itálica, donde describimos un labio externo y un labio interno que están revestidos por grupos musculares. Tiene, por un lado, dos caras, una cara externa, que es la que estamos observando aquí, ¿sí?, donde también se pueden observar dos líneas glúteas que dividen en tres facetas o caras, donde vamos a encontrar los tres grupos musculares glúteos. Por delante, el glúteo menor, en la parte media el glúteo medio, y en la parte posterior, ¿sí?, la faceta más pequeña para el músculo más grandote, el que justamente forma el músculo del cachete, o glúteo mayor. Perfecto. Por delante vamos a ver que es más excavada, tiene una superficie lisa cóncava,
y se denomina esta cara fosa ilíaca. Esta fosa ilíaca está revestida por el músculo homónimo, el músculo ilíaco, que se fusiona con otro músculo que se inserta en la columna lumbar, el músculo psoas ilíaco. Veamos acá, todo esto correspondería al músculo ilíaco. Por acá vendría el músculo psoas mayor. Hay una porción de músculo denominado psoas menor, termina ahí. Psoas mayor y psoas menor constituyen el músculo psoas ilíaco, que se continúa y se inserta ¿a dónde? En el fémur, ¿sí? Justo aquí, a nivel del trocánter menor. Muy bien. Justamente, ahora que mencionamos al fémur, vemos acá que el fémur y la pelvis ósea van a constituir la región de la cadera. ¿Sí? Muy bien. Con respecto al ilíaco, seguíamos describiendo un borde superior. Esperen que vamos a desaparecer un par de ligamentos. Un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Sobre el borde superior vamos a describir una espina ilíaca anterior superior, una escotadura inominada, una espina ilíaca anterior inferior, ¿sí? Y una segunda escotadura por donde pasa el músculo psoas ilíaco. De la espina ilíaca anterior superior vamos a decir que se inserta, por ejemplo, el músculo sartorio, su músculo que cruza toda la cara anterior del muslo y termina de insertarse en la cara interna de la pierna, del hueso tibial. En la espina ilíaca anterior inferior se va a insertar, por ejemplo, el tendón directo del músculo recto anterior, que es uno de los músculos que forma el cuádriceps en la cara anterior del muslo. Del borde posterior simplemente vamos a mencionar las dos espinas ilíacas posterior superior y posterior inferior, y por debajo esta gran escotadura ciática mayor, por donde podemos ver, por ejemplo, las arterias glúteas que irrigan justamente a los músculos glúteos. Luego, por debajo se continúa la porción vertical del isquion, que contiene la espina ciática, que vemos que sirve para la inserción del ligamento sacroiliaco menor, ¿sí? La porción vertical, que por debajo se continúa con la tuberosidad del isquion, por donde se inserta el ligamento sacroiliaco mayor. Esta rama se denomina ilioisquiática. Por delante el isquion se continúa con el pubis, con la rama descendente o isquiopubiana. Luego le sigue el pubis, ¿sí? En esta región, en esta rama isquiopubiana, se van a insertar los músculos isquiotibiales, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte más anterior, en la parte del pubis, por ejemplo, el músculo pectíneo, los músculos aductores. Luego tenemos la carilla articular. Vamos a borrar un poco el ligamento pubiano. Este es un tejido cartilaginoso. Con respecto a las mujeres, vamos a decir que corresponde al tipo de las anfiartrosis, de artroanfiartrosis secundaria, y en el caso de los varones a una sincondrosis. Ahí vemos la carilla articular de la sínfisis púbica. Luego tenemos el tubérculo pubiano, por donde se inserta, por ejemplo, el músculo, ¿sí?, recto anterior. Esta es la rama ascendente o iliopúbica, y por acá la eminencia iliopectínea. Este ligamento es el ligamento inguinal, ¿sí?, o iliopúbico. Vamos a ver que existen diferencias antropológicas entre lo que es una pelvis masculina y una pelvis femenina. Por ejemplo, tenemos el ángulo subpúbico, ¿sí? En el caso del varón es mucho más cerrado. En el caso de las chicas es mucho más abierto, ¿sí? Con respecto a los agujeros obturadores, son más redondeados en el caso del varón, son mucho más ovalados en el caso de las señoritas.
¿Mm? También la altura mayor en la pelvis masculina. Son más bajas las pelvis femeninas, pero son mucho más anchas en este sentido. Decíamos que la pelvis se articula con el fémur, constituyendo la cintura pelviana, una articulación de la cadera que va a pertenecer al tipo de las diartrosis y al género de las enartrosis. Pero eso lo dejamos para la clase siguiente. Mucha suerte.